Bueno, buenas noches. Gracias por estar acá nuevamente y por compartir. Así que esta noche quisiera compartirles todo un conocimiento que es fruto de toda una síntesis de estudiar las distintas culturas antiguas y de tomar de estas culturas un conocimiento en donde, a pesar de las latitudes distintas de Oriente y de Occidente, sin embargo, como decía un profesor mío, en el fondo de todas las tradiciones lo genuino se toca. Entonces, aunque se exprese de manera distinta, hay verdades que son inherentes, como si fuera de la condición humana, que se puede ver en cada cultura. Por eso lo que quiero que hablemos hoy es de dos temas que están enlazados, que son los miedos en las distintas etapas de la vida. Cuando yo empecé a investigar todo el comportamiento humano en estas culturas, lo que me sorprendió era que encontraba siempre algo común, y que es que en todos los caminos de crecimiento, en los trabajos sobre la conciencia, en los procesos de iniciación, siempre encontraba el tema del miedo como un tema recurrente. Y cuando uno se dedica a investigar, le apasiona mucho más, por ejemplo, entender la espiritualidad, o la manera en que veían la vida, o cómo consideraban la muerte, o cómo trataban la naturaleza, estas culturas antiguas. Nunca pensé que el tema del miedo tuviera tanta vigencia. Y me di cuenta de que de eso no se habla. Y no se habla justamente porque nos cuesta encarar este tema. Desde hace ya varios años, lo que yo les voy a presentar esta noche, lo doy en grupos de familia, para grupos de matrimonios, en colegios, a padres. Y es tratar de traerles esta síntesis que va a involucrar a entender todo el proceso de la vida de una persona. O sea, vamos a vernos a nosotros mismos en la etapa de la vida que yo les voy a marcar, vamos a ver a nuestros hijos y vamos a ver a nuestros padres. O sea que cuando yo termine, ninguno de los presentes nos vamos a sentir ajenos a cada cosa que voy a decir. Por eso, primero que nada, tomar el concepto fundamental que es lo que es el miedo. Cuando hablamos del miedo, siempre recordar que es algo inherente a la condición humana y que el arte de vivir no es no tener miedo, sino aprender a reconocerlos. Eso es primero. Y lo segundo es entender que el miedo no es un enemigo, sino que las situaciones que me ocasionan miedo son situaciones que van a probar mi consistencia personal. Por lo tanto, lo que debo hacer es entender que en la medida que tengo las actitudes adecuadas y la consistencia profunda, entonces sí voy a vivir esa situación que me produce miedo como una ocasión de aprendizaje. Esta es la segunda realidad. Y entonces, para tratar de entender el miedo en las culturas, simplemente un reflejo rápido a lo que es Oriente y Occidente. Observen esto. Cuando uno piensa en Oriente, un tema que nos viene rápido es el tema del arte marcial. La filosofía que está de fondo en todas las artes marciales, les diría que tiene algo en común siempre, que es que hay una aspiración a que la persona sea un guerrero espiritual. Ser un guerrero espiritual es como decir ser una persona iluminada, ser una persona santa. Para alcanzar esta jerarquía de guerrero espiritual, la persona tiene que aprender a gobernar sus propios miedos. Por eso las artes marciales, más que un combate contra alguien, es un trabajo de conquista personal. Porque en la medida en que gobierno mis miedos, puedo jugar bien un partido, puedo desarrollarme bien en una empresa, puedo en cualquier actividad ser bueno. Si estoy limitado por mis miedos, no voy a tener espontaneidad, no voy a tener naturalidad y no voy a ser bueno en lo que sea, en cualquier actividad que fuera. Por eso, ellos entendían que este trabajo interior para gobernarse internamente los miedos era el secreto para que uno pudiera desarrollarse plenamente. Entonces, siempre a partir de esta idea, que el miedo es algo que debo trabajar en mí para aprender a gobernarlo, y entendiendo que es siempre una oportunidad para probar la consistencia, veamos qué pasa en Occidente.
En la tradición occidental hay una imagen, un arquetipo, que es ampliamente conocido y que es un santo del santoral cristiano que va a representar arquetípicamente lo que estoy diciendo que se vivía en Oriente. Y este santo se llama San Jorge. San Jorge, en la tradición cristiana, no tenemos de él un conocimiento exhaustivo sobre su vida. Sin embargo, en el santoral cristiano, a pesar de los momentos donde la ilustración o el racionalismo se burlaban de un santo que se presenta de esta manera, sin embargo, San Jorge ha sido el patrono de muchas culturas y comunidades europeas y normalmente lo que asombra es que, repito, con el desconocimiento de su vida, un mártir del siglo IV haya tenido tanta trascendencia. La realidad es que en una época donde el lenguaje simbólico era más importante que el conceptual, lo que está representando San Jorge es exactamente lo que les dije antes. Observen, si uno mira detenidamente, vemos que él está arriba de un caballo blanco y con una lanza está sometiendo a un dragón. Y detrás de la escena se ve una doncella y un castillo. Cada elemento simbólico de este ícono tiene algo para enseñarnos. Observen, San Jorge en realidad arquetípicamente representa a cualquier persona, a cualquier ser humano. El caballo blanco es la conciencia libre, la lanza es el amor y el dragón es el miedo. En las culturas de Occidente, los dragones tienen que ver con algo que tengo que vencer para llegar más allá, ir al lugar donde está el tesoro. Y los dragones simbolizan el miedo. Y entonces, lo que está mostrando el ícono es que uno, para poder llegar a acceder a lo que está al fondo, primero tengo que aprender a gobernar los miedos. Y con la lanza del amor puedo gobernar los miedos. Repito, el dragón no está muerto. ¿Por qué? Porque lo que significa es que yo no puedo desterrar el miedo de mi vida. Lo puedo lograr controlar, gobernar, conocer, afrontar. Y veamos lo que está en el fondo entonces. Lo primero que aparece en el fondo es una doncella. Y esta doncella que está atrás indica algo capital. ¿Qué es esto? Que nadie puede amar plenamente, nadie puede amar incondicionalmente, nadie puede amar bien si no aprende a gobernar sus miedos. Cuando yo tengo miedo de decir lo que pienso porque se va a ofender, no me va a escuchar, me va a criticar, se va a quedar dormido, no le importa, si yo no puedo compartir las cosas que llevo dentro, por miedo a, evidentemente la convivencia se va enfermando. La salud de una convivencia es directamente proporcional a la posibilidad de decir lo que me pasa. Cuando yo no puedo decir lo que me pasa por lo que dije antes, porque se ofende, porque no le gusta, por esto, lo otro, directamente esa convivencia empieza a trabarse. Para poder realmente amar plenamente tengo que gobernar los miedos. En la vida matrimonial, en la vida de pareja, esto es fundamental. Si yo tengo miedo de decir lo que quiero decir, por esto, por lo otro, ya no hay transparencia. Entonces la comunicación se entorpece y esa convivencia se diluye. Pero también pasa en la relación padres-hijos. Cuando una madre tiene miedo de ponerle un límite a su hijo porque la va a dejar de querer, porque esto, lo otro, lo que fuera, o un padre pasa eso, no puede amarlo verdaderamente. Amar al otro es poder decirle lo que tengo que decirle a pesar de que le duela. Lo haré de la manera mejor y demás. Un amigo lo es cuando no tiene miedo de decirme lo que siente. En todos los órdenes afectivos, para que el amor sea verdadero, se requiere que yo aprenda a conocer mis miedos, a gobernarlos y poder realmente expresarme. Por eso recordemos esta frase tan simple. El miedo siempre dice tapa y calla. El amor siempre dice abre y habla. Desde ese lugar entonces la doncella está enseñando que nadie puede amar si no gobierna sus miedos. Y lo siguiente que está detrás es un castillo. En la simbología antigua, el castillo era el lugar que tenía un tesoro. Pero este tesoro, que obviamente tiene que ver con algo material, tiene un símbolo, que es que el castillo representa un sitio donde hay un tesoro espiritual. El tesoro espiritual de las antiguas culturas era la sabiduría. La lectura es así: nadie puede llegar a ser una persona sabia,
Nadie puede tener el tesoro de la sabiduría si no aprende a gobernar sus miedos. Ah, pero ¿qué es esto de la sabiduría? Observen esto. La palabra sabiduría no viene de saber, viene de sabor. El hombre sabio no es aquel que sabe más, sino aquel que aprendió a disfrutar la vida. Aquel que sabe disfrutar la vida y sabe saborear la vida, ese es un sabio. Yo no puedo disfrutar la vida, no puedo saborear la vida si estoy atrapado en mis miedos, si estoy paralizado adentro mío. Por eso, en la medida en que gobierno mis miedos, puedo disfrutar y puedo saborear la realidad. Eso es lo que significa el castillo. El hombre puede adquirir, o la persona puede adquirir una sabiduría en la medida en que aprende a gobernarse a sí mismo sus miedos. Entonces, en Occidente, San Jorge, como modelo del guerrero espiritual, y en Oriente, la idea de la persona que tiene que aprender a tener dentro de sí un centro interior y una estabilidad para no vivir conmocionado con el exterior, porque aprendió a gobernar sus miedos, en ambas culturas, en ambas tradiciones, está la misma idea. Pero ahora viene la segunda parte. Cuando investigamos con mi señora muchas veces cómo era el comportamiento en estas culturas, descubrimos otro dato increíble, que es que para las culturas antiguas, inexorablemente, las personas siguen ciclos de 7 años. Es decir, todo ser humano a lo largo de la vida atraviesa ciclos de 7 años, inexorablemente. Y este momento del 7º año que va ocurriendo es un momento de crisis. Pero atención, la palabra crisis viene del verbo crino, que significa decidir, y crisis significa momento de decisión. Quiere decir que cada 7 años la vida o Dios me pone en una situación donde tengo que mirarme a mí mismo y revisar mis decisiones. Y tengo que revisar dónde estoy parado, cuáles son los miedos que me están atrapando, qué tengo que cambiar, qué tengo que aceptar, qué pasa con mi ideal y mi misión en la vida. Entonces es una oportunidad cada 7 años para mejorar mi calidad de vida. Y por eso me encanta la canción de Serrat, porque dice eso. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a subir con ella a escena. Cada 7 años la vida me pone en escena para que me mire y para que revise lo que tengo que revisar. Y yo puedo tapar, pero a los 7 años después seguramente la presión va a ser más alta. Por eso lo sabio es que cada 7 años voy a sentir una sensación interior de algo que me está pasando. A veces soy consciente, pero como nosotros hemos perdido esta sabiduría, no nos damos cuenta. Ellos sabían bien que cada 7 años era una oportunidad para mejorar. Entonces, este tema de los 7 años en la vida no solamente es para la persona, también es para un grupo humano. Por eso cada matrimonio, como dice la popularidad de el comezón del 7º año, es cierto, cada matrimonio va a también tener sus momentos críticos a cada 7 años. Nunca el día mismo del 7º año, no es el día del cumpleaños tampoco. Siempre es una época anterior o posterior, pero dentro de esa etapa hay un momento donde se mueven cosas. Siempre me causa gracia porque Occidente, o mejor dicho, el mundo científico, termina de volver a corroborar estas verdades a través de los descubrimientos. Entonces, por ejemplo, los sistemas hormonales de la persona aparentemente siguen ciclo de 7 años. Energéticamente empieza a haber explicaciones de que esta verdad se puede constatar en la salud o en la medicina. Entonces ahora les pido que sigan esta idea. Para estas culturas había la conciencia de que había 12 ciclos de 7 años, 12. O sea que desde el nacimiento hasta los 84 años, la persona seguía ciclos de 7 años. ¿Por qué 12? Porque también es un número muy arquetípico. El 12 es la completitud, ¿ven? 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, 12 signos del zodíaco, 12 meses. Siempre el 12 en las culturas significa el acabamiento. Entonces, si ellos querían explicar toda la vida de una persona, eran 12 momentos claves, 12 ciclos de 7 años,
que la persona tenía que atravesar. No es que se moría a los 84 años, podía vivir más. Pero sobrevivir los 84 años no significa que inexorablemente esto vaya ocurriendo. ¿Ven? Entonces ahora viene lo más interesante. Ellos entendían que cada 7 años tenemos que enfrentar un dragón. Cada 7 años hay un miedo que tenemos que conocer. Porque generalmente ese miedo está detrás de escena en esa etapa de la vida. No nos damos cuenta, pero está presente. Entonces ellos decían que lo importante es que uno tomara conciencia en esos 7 años cuál es el dragón con el que tengo que combatir, cuál es el miedo que tengo que aprender a conocer y gobernar. Y la calidad de vida está en que yo me dé cuenta de eso y no permita que ese miedo sea el que elija o decida por mí, sino que yo en la conciencia libre aprenda a hacerlo. Ahora bien, la segunda clave importante en este tema es que descubrí que para que la persona realmente llegue a su crecimiento pleno, tiene que vencer o tiene que gobernar 5 miedos. 5 miedos. Y estos 5 miedos van a ser los que voy a encontrar hasta la mitad de la vida, hasta los 42 años. Pero ahora observen bien, estos miedos 5 van a volver a repetirse en la segunda parte de la vida. De modo que me los voy a encontrar después y de acuerdo a cómo haya trabajado aquí, va a ser más fácil la segunda parte. Pero si son observadores, hay un punto medio, exactamente. La mitad de este ciclo de 12 periodos de 7 años son los 42 años. De modo que para estas tradiciones, los 42 años es el punto de inflexión de la etapa de la vida de una persona. Por eso, la crisis más difícil que hay que enfrentar es la crisis de los 42 años. Momento en el cual uno pasa de una etapa de afirmación a una etapa de transformación. Por eso esta crisis de los 42 años, que popularmente decimos la crisis de los 40, es el momento donde uno hace grandes definiciones en su vida. Pero atención, las crisis son al nacimiento, que es el momento de nacer, a los 7 años, a los 14, a los 21, a los 28, a los 35, a los 42, a los 49, a los 56, a los 63, a los 70, a los 77 y 84. Cada uno recuerde qué edad tiene y vea dónde está ubicado. Entonces, esta manera de mostrarles que los miedos se espejan, primero me dio una clave sencilla. Cuando estudiaba las culturas indígenas de América, me he dado cuenta de esto, miren, que el miedo que atraviesan los niños es el mismo miedo que atraviesan los abuelos. ¿Me siguen? Es que, paradójicamente, hay una afinidad de abuelo con nietos porque también energéticamente están atravesando el mismo miedo y por eso sienten una cierta afinidad profunda. ¿Ven? Acá está. En las culturas antiguas la relación abuelo-nieto hasta los 7 años era muy fomentada porque era como un vínculo que ayudaba a que uno se nutriera con el otro. Ya después el padre o la madre tenía otras funciones, pero la relación abuelo-nieto era fundamental. ¿Ven? Esa observación. Hay una cosa previa a explicarles ya detalladamente cada etapa. Para ellos, realmente, el paso de los años era casi sinónimo a un crecimiento cualitativo de la vida. Hoy creo que no podemos decir lo mismo. El paso de los años no significa una persona que aprendió a vivir. Saber vivir no se logra viviendo mucho tiempo. Se logra aprendiendo de cada situación de la vida. Por eso hay una frase que me encanta para explicar este tema. La experiencia no es lo que le pasa a una persona, sino lo que una persona hace con lo que le pasa. Una persona tiene más experiencia de la vida, no porque tiene muchos años, ni porque tiene muchos dolores, sino que tiene más experiencia de la vida porque ha sabido extraer de las situaciones agradables y desagradables el aprendizaje necesario. No me cuentes cuántos dolores tuviste, contame qué hiciste con esa situación difícil. No me cuentes cuánto viviste, contame qué aprendiste o qué sacaste o qué te pasó en esa situación. Por lo tanto,
lamentablemente a veces una persona puede vivir mucho tiempo y no haber aprendido a vivir. Y personas más jóvenes, habiendo tenido menos dolores, han aprendido de las situaciones vividas, de lo que les ocurrió, han sacado el aprendizaje suficiente. Entonces, esta clave es importante entenderla, porque ellos decían que una persona que aprendió a vivir, al final de su vida, tiene que llegar a ser una persona nutritiva para sus nietos. Hay abuelos tóxicos y abuelos nutritivos. El abuelo nutritivo o la persona madura nutritiva es aquella que es agradecida a la vida, que disfruta de lo que tiene, que mira el pasado con amor, ¿sí? y que transmite y contagia esta actitud positiva. La persona que no aprendió a vivir, se vive quejando de todo, siempre tiene una amargura, siempre ve el lado vacío del vaso y siempre tiene una sensación de molestia por las cosas que le pasaron. Por eso hoy día lo importante es que todos lleguemos a ese momento, a una vida madura, nutritiva. Si uno quisiera graficar esta idea de cómo se espejan los miedos, voy a utilizar un símbolo arquetípico que es hermoso, es el símbolo más lindo de América para mí. Se llama la cruz andina o chacana en quichua. Esta cruz me está mostrando cómo se espejan las edades. Observen, si yo arranco acá y veo del nacimiento hasta los 7, de los 7 a los 14, etcétera, etcétera, todos los procesos, me doy cuenta que del nacimiento a los 7 años se espeja con la etapa de 63 a 70, de 7 a 14 con 56 a 63, de 14 a 21 con 49 a 56, de 21 a 28 con 42 a 49. Y observen algo, miren bien, cuando uno hace así, si se dan cuenta, hay dos ciclos que se juntan, este mismo miedo se toca. Y exactamente, hay un dragón que es el más difícil de vencer, y que para poder vencerlo la vida me da 14 años, me da 2 ciclos de 7 años, o sea que desde los 28, pasando por los 35 a los 42, este es un mismo miedo, el más difícil de todos. Y este miedo se va a espejar al final de la vida, de los 70 pasando por los 77 a los 84 años. Ahí se espeja este con este. Y en este proceso hay dos puertas importantes, observen. La primera puerta es la puerta de los 42 años. Uno viene bajando, ¿ven? Y llega acá, a los 42 años. Esto es todo el proceso de afirmación. Y cuando uno llega acá, empieza otro proceso distinto, que es el proceso de transformación de su vida y del entorno. A partir de los 42 años, hasta que llega acá, a la puerta de los 70 años. Y ahí viene la parte increíble. Ellos decían que una persona de 70 años, uno llegaba hasta ahí, uno atravesaba la puerta. Y uno, hasta ese momento, cada 7 años siempre está la oportunidad de poder transformar todo lo que tenga que transformar. Pero a los 70 años, una persona atraviesa la puerta y pasa a ser o una persona vieja o una persona sabia. Una cosa es un anciano sabio y otra es una persona vieja. Y eso se da si uno aprendió a atravesar todos estos ciclos adecuadamente. Entonces vayamos ahora derecho a entender cada ciclo de la vida, cada etapa de la vida y cómo tenemos que afrontar cada situación y qué miedo corresponde. Vamos a la primera etapa de la vida. Pero antes les quiero marcar qué vamos a ver en cada etapa. Vamos a ver la edad, vamos a ver el miedo de esa etapa de la vida, vamos a ver la actitud adecuada frente a ese miedo. Atención ahora, el elemento de la naturaleza, porque ellos creían que la naturaleza era una asistente para que podamos realmente desarrollarnos bien. Así que, si bien nos tenemos que relacionar con todos los elementos, el agua, el aire, la tierra, el fuego, había una etapa de la vida donde la relación con ese elemento nos ayudaba y nos favorecía para disolver los miedos. Después viene el nivel de conciencia. Ellos tenían claro que en cada etapa de la vida la persona tiene que adquirir un nivel de conciencia más profundo. Entonces tenemos que saber bien cuál es el nivel de conciencia adecuado en cada etapa. Y por último, algo que estudiando la Ayurveda y el misterio de la India aprendí, que es importante en cada etapa de la vida conectarnos con un sentido físico determinado.
siempre tenemos que tener todos los 5 sentidos desarrollados, pero hay una etapa que el desarrollo de ese sentido físico me permite poder estar más plantado y con consistencia frente a ese miedo. Vamos a entrar de lleno a explicar cada una de las etapas. Empezamos. Desde el nacimiento hasta los 7 años, el miedo que todos los niños y nosotros cuando éramos chicos atravesamos es el miedo a la distancia. El miedo a la distancia es el miedo al abandono. Por eso los chicos cuando los papás y mamás se van de casa se desesperan. Y esa desesperación que les agarra naturalmente es porque sienten que no vamos a volver más o que nos vamos de su vida. Este miedo a la distancia o al abandono es natural. Algunos chicos lo demuestran con llanto, con expresiones, y otros se quedan calladitos, pero en el fondo también lo sienten ese miedo. El miedo a la distancia es algo natural que cuando uno estudia antropológicamente puede darse cuenta que tiene que ver con la etapa del momento del nacimiento. La realidad es que frente a ese miedo natural que los chicos tienen hasta los 7 años, la actitud adecuada de los adultos frente a ellos es que les demos presencia. Una presencia cualitativa y cuantitativa. Y si uno tiene varios chicos, a cada uno tendrás que darle una cantidad distinta. Pero naturalmente ellos necesitan que les demos una presencia, tanto el padre como la madre, o quien hagan las veces de. Por eso esa presencia es ineludible y tenemos que tratar de llenar esa necesidad de presencia de la manera más adecuada. Hay chicos más demandantes, hay menos. Pero algo importante, en esta etapa de la vida, este dragón que es el miedo a la distancia, se puede agigantar. Y las razones son, muchas veces, por ejemplo, la muerte de una mascota, o más serio todavía, la muerte de un familiar cercano. Ahí ellos experimentan realmente el miedo a la sensación de abandono, de distancia. Por eso no son acontecimientos así nomás, tenemos que detenernos, escucharlos y atender lo que les está pasando. Porque en la medida en que yo los escucho, puedo disolver su miedo. No se trata de hacer una teoría del cielo, etcétera, etcétera. Es que ellos se puedan expresar y decir lo que sienten y hacer el duelo que tienen que hacer. A un perrito o un gatito que se murió no se lo reemplaza con otro al día siguiente. Él tengo que ver qué está sintiendo, qué le está pasando, qué interrogantes tiene. Eso es ayudarlo a disolver ese miedo. Pero cuidado, como en este caso y en los que vienen, cuando ese miedo no estuvo bien trabajado, la psicología moderna lo sabe, ese miedo se instala dentro de uno y por eso después será él mismo o ella misma que tendrá que trabajar